¿Cuánto cuesta la corrupción? El Instituto Mexicano para la Competitividad, conocido como INCO, nos dice que México pierde 2 billones de pesos, sí, billones de pesos, al año en corrupción. Eso es más del 4% del PIB en el 2022. Imaginemos ese dinero, que originalmente estaba destinado a infraestructura, educación, salud o servicios públicos, de los que todos dependemos, pues este dinero se desvía a bolsillos de particulares. Pero no solo se desvía el dinero, también se desvía nuestra confianza en las instituciones. El Barómetro Global de la Corrupción dice que México es el país peor evaluado en la OCDE en términos de corrupción, y más del 80% de los mexicanos piensa que la corrupción ha aumentado. En medio de todo esto, tenemos líderes que plantean la corrupción como una fuente de financiamiento justificada. Además de que tenemos presentes casos de corrupción muy recientes, como el desvío de Segalmex, como las casas de Manuel Bartlett, como el tráfico de influencias de Andrés Manuel López Beltrán, como el caso de la Casa Gris de Ramón López Beltrán, entre, por desgracia, muchos otros casos. Pero si seguimos teniendo tantos casos de corrupción y tanto desvío de dinero, ¿dónde están o cuáles son los esfuerzos del gobierno para acabar con la corrupción? Están ausentes, desvanecidos, perdidos en promesas de campaña. La lucha contra la corrupción parece haberse quedado solo en palabras y no en acciones concretas. Los casos de corrupción siguen surgiendo. Los nombres cambian con cada administración, pero la historia se repite. Entonces nos preguntamos, ¿quiénes pagan el precio de la corrupción? Todos pagamos el precio de la corrupción en el gobierno, la falta de voluntad política y la impunidad. Pagamos el precio de la corrupción cuando en hospitales públicos no hay medicamentos ni tratamientos para los pacientes. Pagamos el precio de la corrupción cuando en esos mismos hospitales los elevadores no funcionan y causan tragedias terribles. Pagamos el precio de la corrupción cuando se cae un puente. Pagamos el precio de la corrupción cuando se cae una línea del metro. Yo me pregunto, ¿cuánto más tendremos que pagar por la corrupción?